Lucas capítulo 17. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, versículo por versículo, y ya hemos llegado al capítulo número 17 de este texto. Lucas nos muestra claramente que Jesús es el Mesías que Israel estaba esperando, y para hacerlo Lucas recurre en mostrarnos todas las profecías que había sobre la venida del Mesías. Por eso Lucas comienza su relato con un hombre que se llama Juan el Bautista, porque según las profecías tenía que haber un precursor, alguien que lo anunciara antes de que llegara, y por eso Lucas comienza con la vida específicamente de este hombre, de Juan, mostrando que Juan era el precursor que iba a anunciar al Mesías. Y efectivamente así lo hizo. Juan es el que finalmente anuncia al Mesías como Señor y Salvador. Ahora, ese Juan del que estamos hablando es otro que Juan el Bautista. Cuando Jesús cumple 30 años, Juan hace el anuncio más grande. Ve a Jesús a lo lejos y dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diciendo, esa es la persona que nosotros estábamos esperando, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza el ministerio de Jesús. En ese momento una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y comienza el ministerio del Señor, miles de personas empiezan a seguirlo, porque Jesús hace y da muchas cosas. Entonces una cosa que vemos tristemente es que las personas, igual que hoy, buscaban al Señor era por los favores que le podía hacer. Favores a favor de que me diera comida, de que me diera salud, y a veces muchos los buscan solo para esas cosas. Pero el Señor dijo claramente que Él venía a salvar las almas, que venía a salvar al que se había perdido, que venía a enderezar el camino de aquel que entendiera que la vida como la lleva uno sin Dios no sirve, que tiene que ser de la mano de Dios. Y dice el Señor que empezó a predicar, miles lo siguieron, pero hubo un problema. Como lo seguían de esa manera, el Señor se dio cuenta y dijo, ya no voy a enseñar más de esta manera, y decide enseñar a través de parábolas. Por eso todos los últimos estudios que hemos tenido han sido parábolas, porque el Señor cambió totalmente a esta enseñanza netamente de parábolas. Ahora, lo que vemos también es que a medida que Jesús se acerca, ya llevamos casi 3 años de ministerio, a Jerusalén, a medida que el Señor se acerca para su muerte, la Biblia nos señala que la persecución contra él, específicamente de los fariseos, aumenta de una manera increíble. Ellos empiezan a decir cosas contra él muy fuertes, que Jesús hace sus milagros en el nombre de Satanás, que él es un hombre insignificante, un profeta insignificante de un pueblo muy insignificante como Nazaret, y empiezan a atacarlo y a demeritar su ministerio. Jesús, después de, estuvo callado montones de veces. Y cuando decimos montones de veces es que fue insultado cientos de veces y solo hasta después de 3 años empezó a contestarle a los discípulos, a los fariseos. Y les contestó y les dijo que a la gente no les hagan caso a ellos. No le hagan caso a la levadura de los fariseos, o sea, a las cosas infladas que dicen. También Jesús les dijo que más bien se preocuparan porque cuando Él regresara a la tierra vivo, ¿cómo iban a estar ellos, los discípulos? Que no le pararan bolas a ellos, que siguieran adelante. Y lo que hemos visto son ataques en estos últimos capítulos al Señor de una manera muy fuerte de parte de los fariseos, ataques constantes contra el Señor, lo odian. Es increíble lo que siempre he dicho, no pasan al Señor, pero no se le pierden una predicación. Lo odian, pero ahí están, no se pierden media cosa que diga el Señor. Porque siempre están buscando que Jesús diga algo para acusarle, para hacerle tropezar, para decir que se equivocó y para hacerlo quedar mal delante de todo el pueblo. Sin embargo, obviamente no encuentran absolutamente nada de nada. La semana pasada vimos una parábola muy, muy brava, la parábola del rico y Lázaro, que mostraba claramente que lo que el Señor piensa de las personas que creen que están con Dios y que no están con Dios. Y hablabas del cielo y del infierno, ese es de los pasajes más claros sobre el cielo y el infierno y sobre cómo una persona realmente es salva y cuándo no. Impresionante lo que el Señor le decía, en la incredulidad del rico, mostrada a través de que él pensaba que podía salvarse si un resucitado le predicaba, y ni siquiera con un resucitado como Jesús, cuando vino y predicó, le creyeron. Jesús desde el cielo les contestó a Abraham mismo y le dijo que ni aún si viniera el mismo Dios en persona, como efectivamente lo hizo resucitado, le iban a creer, y no le creyeron a Jesús. Y una vez terminado eso, el Señor hace algunos apuntes que vamos a estudiar hoy, que están en Lucas en el capítulo número 17, unas advertencias. Lucas capítulo 17, versículos del 1
en adelante. Pero antes de eso vamos a orar un momento y a comenzar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias por tu mano preciosa, misericordiosa y maravillosa. Guíanos, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos, Señor, como solo tú nos puedes, Señor, guiar para estas cosas. Pongo delante tuyo todo esto, Señor, que nosotros hemos visto y pedimos tu dirección en todas y cada una de estas cosas. Rogamos que el mensaje de hoy sea claro a los oídos de nuestros hermanos, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, que podamos hablarlo con claridad y entenderlo para vivirlo, Señor. Por eso hoy quedamos delante tuyo en tus preciosas manos y lo hacemos en el nombre precioso, maravilloso, único de nuestro Salvador. Ten misericordia de quienes nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Dice en sus Biblias, capítulo 17, ocasiones de caer. Y comienza con un texto que dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. ¡Wow! Imposible que no vengan tropiezos. Jesús acaba de responder con una parábola a los fariseos que lo están escuchando, y ahora el Señor le habla a sus discípulos nuevamente. Y empieza a hablar de algo muy importante, empieza a hablar del evangelio y del peligro que es que alguien se convierta en lo que la Biblia llama una piedra de tropiezo para el evangelio. ¡Wow! Dice el texto, imposible que no vengan tropiezos. Imposible, ¿qué significa? Va a haber tropiezos en el camino de Dios. Va a haber tropiezos cuando intentemos llegar. Va a haber tropiezos cuando ya estemos. En las dos ocasiones va a haber tropiezos. Para el Señor ese no es el problema es por quién vienen los tropiezos. La advertencia está para todos aquellos que de una u otra manera quieran oponerse a aquel que se acerca o que está creciendo en el camino de Dios. Esa es la advertencia que va a hacer. Y básicamente dice, imposible que no vengan trampas, se traduce, gente que quiera tender trampas. De ahí viene la palabra poner, tropiezo. La palabra trampa ahí significa, en el griego, la voy a decir en griego porque es difícil, se llama escándalo. Escándalo. Es un escándalo, básicamente. Y lo que está diciendo el Señor es que es imposible que no vengan escándalos. Significa, es imposible que estando en el camino de Dios, ojo lo que va a decir el Señor, las que están metidos en el camino tropiecen o hagan tropezar a otros. Eso es lo que está diciendo. Que tanto creyentes van a tropezar como va a haber personas que van a ayudar o van a ser piedra de tropiezo para los que están en el Señor. Y eso es lo que dice acá. ¿Y eso por qué va a ocurrir? Bueno, porque todavía tenemos naturaleza humana, porque todavía tenemos cosas que no son, porque todavía hay una tendencia a no ser perfectos porque nos falta crecer en el Señor. Y cuando eso pasa, pues fallamos. Pero aquí el Señor va a hablar de lo que nos induce a pecar. Cuando es usted mismo, pues usted mismo recibe la retribución de sus actos. Pero cuando es otro el que lo impulsa a pecar, cuando es otro el que realmente nos impulsa a pecar, ¿qué hacemos? Cuando es otro el de eso. Perdón que se cayó el internet acá. Entonces les decía que lo que estamos diciendo tristemente es que hay es imposible que vengan tropiezos a la vida cristiana. Los cristianos vamos a caernos, vamos a tropezar, es algo normal que ocurre en la vida cristiana. Pero el Señor dice qué va a pasar cuando esa clase de cosas ocurran, cuál va a ser su reacción. Y sobre todo pregúntense, ¿qué fue lo que provocó o quién fue lo que provocó mi propia caída? Si fui yo mismo, listo, pues la verdad el Señor dice, usted es 100% responsable y usted paga. Pero si fue otro, y el Señor va a hablar de los que hacen tropezar a otros y de las formas en que uno, queriendo o no queriendo, podemos hacer tropezar a otros creyentes, que es obviamente una cosa absolutamente delicada, que es un asunto muy fuerte en esto. Por eso el texto comienza diciendo, imposible que no vengan tropiezos.
Imposible que no haya momentos donde uno realmente se cayó, se tropezó en los caminos de Dios. Y habla de qué hacer y del consejo para las personas que realmente son piedra de tropiezo para cualquier creyente, y la verdad es muy duro lo que va a decir el Señor. Creo que es de las cosas más bravas que ustedes le van a escuchar a Jesús diciendo, porque es muy serio para Dios que alguien se meta en el camino de alguien que está llegando a los caminos de Dios. Para Dios es algo feo, duro. Entonces les decía que básicamente la enseñanza de hoy tiene que ver con esos escándalos que pueden producirse por el mal testimonio de unos creyentes. ¿Qué hacer ante eso? Porque es algo de verdad feo y decepcionante y triste y horrible y algo que no nos gusta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia que debería ser nuestra reacción? Ahora, nosotros como creyentes ¿ustedes quieren fallarle a Dios? Y la respuesta es, pues nadie quiere fallarle a Dios. ¿Quién quiere fallarle al Señor? Nadie. Pero usted es un ser humano y en algunas cosas, por la razón que sea, seguro vamos a estar fallándole al Señor. Entonces el Señor hace unas apreciaciones que, como les repito, les estaba diciendo, son las más fuertes de toda la Biblia respecto a qué va a pasarle a una persona que se meta con eso. Por eso en Juan, vamos a Juan 17:15 por favor por un momento. Juan 17:15. Ahí tenemos un texto muy interesante de parte del Señor en Juan 17:15, que nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Increíble, el Señor sabe que estamos en un mundo caído y el Señor dice: no quiero que se vayan del mundo. No nos interesa no me interesa que ustedes se vayan del mundo, no. Quiero es que ustedes no se involucren con el mundo. Quiero que ustedes no se unten de eso, aunque vivan entre el mundo. Y la verdad, eso es lo que el Señor desea de todos y cada uno de nosotros. Un cristiano puede estar al borde del precipicio muchas veces, pero el Señor dice que lo quiere cuidar de resbalar. Esa es la función del cristiano. El Señor dice: yo no quiero que ustedes resbalen. Y eso es lo que Él desea que nosotros hagamos. Ahora, es como dice acá, es inevitable, pero hay de aquel por quienes vienen. Hay de aquel por quienes vienen. Significa, hay de aquel que induce a pecar a otro que está en el camino de Dios. A eso se refiere. Hay de aquel que ve que alguien se quiere acercar a Dios y lo ataca. Cuidado con ese. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, ¿cómo funciona eso en la vida real? Pasa desde ceros. Usted dice que va a meterse con los caminos de Dios, y ¿qué le dice la gente no creyente? Inmediatamente: ay, lo perdimos, es el colmo. ¿Por qué será? ¿Usted cómo se va a meter a eso? Y resulta que usted es una persona con vicios, con cosas increíbles. La familia no le cabe en la cabeza que usted salga de los vicios y con cosas metido en una iglesia. No le cabe en la cabeza eso. Si usted no nombrara a Dios y usted dijera: voy a salir de estas cosas, la familia lo aplaudiría. Pero si usted nombra a Dios para salir, la familia se le va a venir encima. Increíble, ¿no? No dice nada. Si yo dijera: voy a hacer cambios en mi vida, todos: ay, fantástico. Pero si yo digo: voy a meterme con Dios para que me cambie, ¿qué? ¿A una iglesia? ¿Cómo? Lo perdimos. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas no captan que el único que nos puede cambiar realmente y hacernos diferentes es el Señor. Usted lo ha intentado a su manera. ¿Y qué ha pasado? Pues se estrelló. Usted puede cambiar a raticos, pero vuelve y se estrella. Necesitamos algo más fuerte, más grande, y ese mismo es el Señor. Ahora, la sociedad actual ha llegado a niveles de corrupción casi como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, donde todo estaba ya bastante contaminado por el pecado. Y el pecado hoy en día es legal en muchas cosas. Lo que antes era ilegal, hoy es legal. Hace montones de años era ilegal beber, hoy es legal beber. Hace montones de años era ilegal fumar, ahora es legal fumar. Hace unos cuantos años era ilegal fumar marihuana, ahora es legal fumar marihuana. Y hace muchos años era ilegal abortar, ahora es aprobado abortar. Todo lo que Dios ha dicho, todo se va corriendo y todo se va torciendo. Este es un mundo bastante contaminado en todas esas libertades. Y es una sociedad corrupta que legaliza el pecado. Miles de jóvenes hoy están arrastrados, destruyendo sus vidas, porque el mundo los anima a pecar, los induce a pecar.
Participa en la chiquiteca desde chiquitos, ¿no? Vamos a la chiqui, y desde chiquitos los induce a beber, a la fiesta, a las cosas que muchas veces hacen y dañan el corazón de muchos de ellos. Ahora, eso significa que se convierte el mundo en una piedra de tropiezo para la iglesia. ¡Wow! Y eso es increíble. Ahora, ¿cómo me convierto yo, un creyente, en una piedra de tropiezo? Entonces hay varias maneras. La primera, cuando cojo mi libertad y la convierto en libertinaje. Cuando cojo mi libertad y la convierto en libertinaje. ¿Yo soy libre en Cristo? Claro, yo soy libre en Cristo. ¿Todo me es lícito? Eso dice la Biblia. Pero hay que leer la segunda parte, pero no todo conviene. El hecho de que yo tenga acceso a muchas cosas, porque para el mundo son lícitas, no quiere decir que me convengan como creyente. Y si no tengo ese discernimiento, perdí. Pero muchas personas hoy, por su mal ejemplo y su mal comportamiento, dan un pésimo testimonio a los otros en Cristo. Voy a dar un ejemplo. Y para eso tengo que hablar de personas que están llegando a los caminos de Dios, pero tienen muchas cosas en su cabeza que no entienden y vienen con muchos prejuicios. Hay un prejuicio muy conocido, se llama el prejuicio de la morcilla. ¿No? ¿Han oído de él? ¿Comer morcilla es pecado? Claro. ¿Sin papas? Claro. Eso es terrible, eso es feo. O sea, muchas personas piensan que no se puede comer morcilla porque en la sangre está la vida, y así lo dice la Biblia, y entonces la morcilla está hecha con sangre, entonces uno no puede comer eso porque está comiendo la vida. Entonces, ojo. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque las personas antes de llegar al Señor pasaron por algunos grupos de cualquier religiosos y les enseñaron o escucharon, a veces ni siquiera fue que le enseñaron eso, sino que lo escucharon, o alguien les dijo, no se puede comer, usted no puede comer carne los Viernes Santos porque se convierte en pescado, un ejemplo. Y eso es una cosa de tradición. Pero el punto es, ¿dónde dice eso Dios? ¿Dios dice que la sangre está en la vida? Sí. Dios dice que no puedo comer. Al contrario, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que usted de todo lo que pongan al frente coma, pero primero santifíquelo, o sea, ore y coma. Pero si alguien es débil en eso y dicen, y lo ve que ustedes le sirven esa carne y usted, voy a comer, y el que está al lado dice, va a comer esa morcilla, no, tenaz. ¿Qué debo hacer yo según la Biblia? La Biblia dice, no coma por amor al hermano que no ha entendido esa verdad. Increíble. Yo el creyente maduro se abstiene por el creyente que todavía no ha crecido. ¿Para qué? Para que no sea un tropiezo, para que él no entre en su cabeza, pero sí se puede comer, no se puede comer, y se desespere y dice, no puedo hacer una piedra de tropiezo. En los tiempos bíblicos, todas las carnes eran consagradas a los dioses. Entonces, carne a Zeus, y en la carnicería le vendían la carne. Dice, esta fue consagrada a Zeus, y usted la compraba sabiendo de qué dios le pertenecía. Ahora imagínese que usted iba a la casa de alguien y le servían, y la persona le sirve un pedazo de carne y le dice, esta carne consagrada a Zeus apenas está rica. Y usted todo recién comenzando dice, pero es que es un ídolo. Zeus es un pagano, ¿cómo voy a comer carne a eso? Y al ladito está un cristiano que simplemente le dice, oiga, Señor, bendice este alimento. Entonces usted se escandaliza, ahí viene el escándalo, porque usted dice, va a comer eso. ¿Qué tiene que hacer el creyente maduro? No comer, para que mi hermano no tropiece. Ahora, ¿por qué? Porque lo amo, porque quiero que crezca. Ahora, entonces nunca puedo comerme una morcillita o un asado en las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá. Claro que sí, claro, porque esa sería la forma de... Entonces no puedo hacer eso, por supuesto que sí, pero mientras yo aprendo que sí, ¿qué toca hacer? Simplemente no hacerlo por amor a mi hermano, hasta que él aprenda o yo le enseñe. Mira, la Biblia dice, ¿por qué podemos comer de todo? Porque la Biblia dice en un pasaje del Nuevo Testamento que el Señor le dijo a Pedro que no le llame inmundo a lo que Dios ama santo. Cuando yo santifico un alimento, digo, Señor, bendice este alimento. Dice, ya, listo, cómaselo. Tranquilo. Más bien pida postre. O sea, así, no, sí, que eso solo así queda como, le puede quedar como a medias. Entonces pida postre. Listo, ya. Pero si yo no lo he entendido, me cargo.
Y entonces hago dudar a mi hermano y lo pongo no haga eso, porque esa es una forma de hacer tropezar. Ahora, otra forma de hacer tropezar es con su ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy aquí parado y me sirven un whisky? Y yo digo, le falta hielo, y después le echan hielo y yo me lo tomo. ¿Ustedes me van a preguntar si yo tomo o si tomar es bueno, según la Biblia? No. Ustedes solo por verme hacer eso, ustedes dicen, si el pastor lo puede hacer, debe ser porque es bueno hacerlo. Y sin querer queriendo, me llevé por delante un resto de gente que tiene problemas con el alcohol. Terrible. Y eso es simple y llanamente porque yo no pensé si lo que yo hago puede ser tropiezo para mi hermano. La Biblia todo el tiempo me dice, piense lo que hace, que lo que usted haga no haga tropezar a otro. Que lo que usted haga no parezca que legaliza usted todas las cosas. Que no parezca eso. Eso es algo complejo. ¿Ok? Entonces, por amor a los hermanos, seguro hay hermanos que dicen, pero pastor, yo puedo tomarme unos vinitos y una palacé, dicen ustedes. Y no me hace nada. Una palacé. ¿Qué tiene? Listo. Pero resulta que, hermano, en medio de la congregación, pregúntese si en su familia o incluso o cercanos o usted mismo, algunos no han tenido o muchos problemas con el alcohol. Ahora, si yo sé que alguien tiene un problema con el alcohol, ¿voy a poner a tomar delante de esa persona? Eso es inducirla, eso es provocarla, tentarla. Y eso es algo que la Biblia prohíbe hacer. Ahora, volviendo al punto. Si una persona tiene un mal testimonio, pues obviamente que ese testimonio daña el nombre del Señor. Recordemos algo que es claro para nosotros. Todo creyente debe reflejar la condición moral de Cristo. Todo pecado por pequeño que parezca a la idea de nosotros, exigió que Cristo tuviera que pagar por ese pecado. Así que no es pequeño porque el Señor murió por ese pecado. O sea que es una cosa demasiado seria. Por eso, cuidado, señores, con esa forma. La otra forma en que nosotros podemos llegar y ser una piedra de tropiezo siendo creyentes es siendo legalistas. ¿Qué es legalista? Que usted asuma una posición que la Biblia no tiene. Decirles que la Biblia dice que todas las mujeres tienen que estar con falda o si no son unas pecadoras. ¿Dice eso la Biblia? No lo dice. Pero si yo lo impongo diciendo algo que la Biblia no dice, hago que esa persona, porque le toca, sin convicción, solo por obedecer, haga, y eso también es una forma de hacer tropezar. Cuando le pedimos a las personas cosas que la Biblia no pide. Nosotros nunca nos podemos salir de lo que la Biblia dice. Si le pido más allá, perdí. No podemos hacer eso. Y eso se llama técnicamente legalismos. Y eso hace tropezar a las personas que están llegando, los hace sufrir. Por eso la Biblia dice, ay de aquel por quienes vienen esas cosas. Y están los que no son creyentes y cuando ven que alguien se acerca al Señor atacan de frente. Pero usted que se va a meter a una iglesia a cambiar, ¿qué le pasa? Es eso. Y pareciera terrible que alguien quisiera cambiar su vida. Y no logran entender, oiga, ¿no te parece mejor una persona que ya no tome, que ya no esté en esos vicios o que haya salido de algo muy fuerte que tiene en su vida? Me parece chévere que sea diferente. Sería lo ideal, ¿no? Pero increíble que hay muchos que prefieren a la persona toda mundana, vuelta a nada, antes que cambiada. Y animan. Dicen, no, usted que venga más bien acá y se toma una con nosotros o está en esta actividad. O lo sacan. Y la Biblia dice, eso se llama ser una piedra de tropiezo. ¿Qué pasa con las piedras de tropiezo? ¿Qué dijo Jesús? Aquí viene la frase dolorosa de Jesús. Una frase como nunca la había dicho. Dijo lo siguiente. Está en el texto. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¡Ja! Dijo, mire, si usted es una piedra de tropiezo, hablamos de alguien constante en eso, que a toda hora hace tropezar a los creyentes, siendo usted un supuesto creyente o un no creyente, el Señor le da un consejo, pero es un consejo fuerte. Coja más bien una piedrita de molino. ¿Cuál es la piedra de molino? Usted dice, esa es con la que parto la panela, pastor, esa chiquita. No, esa no es. Esa es la piedra de partir la panela. La piedra de molino es la piedra que se usaba en ese tiempo para moler las olivas. ¿Cómo es eso? Es una piedra gigante plana, redonda, y encima le ponen una con un huequito, pero es así de ancha, en piedra. Es una cosa súper pesada y tiene un hueco en el centro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Usted coge como en unos costales
la oliva, la pone ahí y por el peso, eso se va exprimiendo solo. El peso es lo que hace que salga el aceite. Esa es de la piedra de molino. Y el Señor le aconseja a los que juegan a hacer tropezar a otros que coja debe ser una cadena para que aguante la piedra de molino que tiene el huequito y se la ponga de collar. Y se vaya al mar y se bote. Y se quede y se hunda. En pocas palabras, es mejor morirse que ser una piedra de tropiezo. Dice, pero así de fuerte. Por supuesto, eso es lo que está diciendo el Señor en palabras muy duras, muy fuertes. Dice, mejor le fuera que se atase y se arrojase al mar. En pocas palabras, antes de ser una piedra de tropiezo, es preferible que usted mismo no viva, porque usted no sabe lo que le espera por hacer eso. Para Dios es algo que le molesta de una manera muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Por eso las palabras expresadas por el Señor. El que se lo haga a alguno de estos pequeños, dice ahí, va a recibir esa retribución. ¿Quiénes son estos pequeños? Las personas que están comenzando. La Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo, es un niño recién nacido, es como volver a comenzar la vida, y los llama a los pequeños. Entonces dice, cuando yo me meto con alguien que recién está comenzando y en lugar de ayudarlo y edificarlo, yo más bien lo trato de hundir o sacar del camino que Dios quiere hacer con él, Dios dice, mejor le fuera. No es que Dios lo vaya a hacer ni nada de eso. Dice, ¿sabe qué? Mejor si esa persona cogiera esa piedra y se hundiera en el mar y no viviera, para no seguir siendo una piedra de tropiezo para otro. Lo cual es durísimo. Eso es una frase salvaje, salvaje. Por eso dice a uno de estos. En Mateo, que está el paralelo, significa, está la misma escena, Mateo le agrega una cosa, a cualquiera que crea en mí. El que se meta con el que está creyendo en Cristo, con el que está depositando su fe en el Señor y juegue a hacerlo tropezar, caer, sacar del camino, incitarlo a pecar, dice, mejor que haga este asunto. Así es como lo está mostrando el Señor. Contra uno solo de ellos. Por eso la Biblia dice que nos examinemos constantemente, y ahí viene la primera pregunta para nosotros. ¿Es usted una piedra de tropiezo para otros? Romanos 14:30, que está en pantalla, dice lo siguiente. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¡Wow! Ya no nos juzguemos más, ya no nos ataquemos más. Deje de juzgar a su hermano. Vamos a hablar de la otra forma de hacer tropezar al hermano o a la iglesia, que es fuerte. Cada cristiano debe tener en cuenta, ojo, debe determinar en su corazón, Señor, yo no quiero hacer tropezar a ninguno de mis hermanos, ni a ninguno que esté llegando. Yo debo edificarlos, ayudarlos. Eso es lo que toca tener. Yo tengo que meter eso en mi mente, en mi corazón. Ser tropiezo significa que yo le ponga una cascarita, un obstáculo. Y esto es grave. Que se la ponga, imagina alguien que está, es como, imagínese hacerle una zancadilla a un niño chiquito. Es eso. Básicamente es lo que está diciendo, es coger a alguien que está comenzando y ¡pum!, lo botó al piso. Entonces la Biblia dice, es mejor no vivir si uno está en eso. Cuando, señores, nosotros tenemos libertad, pero mi libertad acaba donde comienza la de mi otro hermano. Ahora, ¿qué hacemos con ese versículo que dice, todo me es lícito? Chévere, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. El versículo es muy claro, está en 1 Corintios 6:12, ya lo muestro en pantalla para todos ustedes. Miren esta belleza, todas las cosas me son lícitas. Entonces lo voy a colocar así para entender cómo funciona en la práctica. ¿Beber cerveza es lícito en este país? Sí. ¿Le conviene? No. Habrá una belleza que diga, pero poquito. Puede ser, para alguna belleza, ¿no? ¿Fumar es lícito en este país? Claro. ¿Le conviene? ¿Cómo será que no le conviene que hasta los del mundo le ponen foticos de enfermos de cáncer para que vea que no le conviene? Y si aún así, ¿usted qué hace? Deme una cajetilla. Esa es la necedad del ser humano. Hasta el mismo mundo, que no es que crea en Dios el mundo, ve lo malo que es y le pone fotos para que vea, usted se puede convertir en esto. ¿Y qué hace la gente? Va y lo compra. No le importa si el pulmón está podrido, nada. Esa es la necedad del ser humano. ¿Es lícito? Sí. ¿Me conviene? No.
¿En este país lo pueden mandar a la cárcel por gritar a alguien? No. ¿Por gritar a alguien? No. ¿Pero le conviene gritar a alguien? No. Y hay muchas cosas que hoy están permitidas. En este país ya es permitido abortar. ¿Le conviene? No. Va directo contra la ley de Dios de que Él es el dueño de la vida. Entonces todo me es lícito y el mundo cada vez pone más cosas lícitas, pero no todo me conviene y no todo edifica. Ahí dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Uy, tremendo. Ahora, ¿qué pasa si resulta que uno de estas personas que dicen ser cristianas tropieza, cae? ¿Qué hacemos con ellos? Yo le voy a decir lo que hace la gente del mundo cuando un cristiano se cae. Llega y dice, dice que cristiano. Eso es lo primero que le van a decir. Usted dice que cristiano y vea, cayendo en esas vainas. Increíble. ¿Por qué? Porque el mundo espera mucho de nosotros. Espera que nosotros andemos de cierta manera, que tengamos supuestamente ciertas formas de ser. ¿Cuándo usted ha escuchado que se lo digan a alguien más? Uy, dice que católico. Jamás yo no he escuchado que alguien le diga porque es así y la embarre y le digan, pero si uno es cristiano le van a decir, dice que cristiano. Porque esperan que un cristiano se comporte de cierta manera. Y sí, tenemos que comportarnos de cierta manera. Pero ¿qué pasa si la embarramos? ¿Podemos embarrarla? Acá el Señor está diciendo, claro, usted puede fallar, hermano. ¿Qué hacer? Yo no espero que una persona de afuera entienda que también soy igual que el que puedo fallar en algo. Seguramente me va a juzgar y me va a decir, uy, dice que cristiano y nos iba a la iglesia y no sé qué, y seguro. Pero un creyente no puede hacer eso. ¿Qué tiene que hacer con un creyente? Y ahí viene el texto del versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¡Guau! Ahora vamos a poner el ejemplo. Un hermano, pongamos un ejemplo acá. ¿Quién? Ana. ¿Alguien se llama Ana acá? Bueno, digamos que alguien se llama Ana acá. Ana. Y resulta que Ana peca contra mí. Es una hermana en Cristo. La Biblia dice, repréndele. ¿Qué creen que significa reprende? Prenderla. Uy, prenderla. No. La palabra reprender significa exhortar. No significa vaciar. Hay gente que es experta en vaciar. No es bíblico. Yo no puedo ir donde mi hermana, por ejemplo, que cojo ejemplo. No, hermana, es que usted sí es de lo peor. Usted ya está oliendo esa azufre con todo eso que hace. Uy, qué harto. Dice que cristiana. ¿Cuántos años en la iglesia? No, eso no es la manera de hablar. Bíblicamente, y aquí es lo que está diciendo el Señor, si tu hermano eso, hágame el favor y sin decirle a nadie más, va donde la hermana Ana, le dice, Ana, ven, charlamos. Y la palabra reprender significa exhortar. Exhortar es ponerse al lado de la persona y la palabra significa literal hacerle caer en cuenta que hay algo que, ojo, a los ojos de Dios no está bien, no a los ojos míos, a los ojos de Dios. Entonces yo cojo la Biblia, voy donde la hermana Ana y le digo, hermana, mira, primero que todo, gracias por escuchar. Tiene que ir con buen vocabulario. Yo quiero hablar contigo de esto, he estado orando, usted seguramente ha orado primero, tiene que hacerlo así. Y hoy quería comentarte pues que yo veo este comportamiento que la Biblia nos dice que no es bueno, lo estoy viendo de manera constante en tu vida. Y es algo pues que yo quisiera saber, y ahí viene la parte más importante. No solo es decirle cuál es su mal comportamiento desde la Biblia, sino decirle, me dispongo para ayudarte. ¿Cómo puedo ayudarte a salir de eso? Eso es una exhortación. Cuando usted solo le dice a la persona, es que usted anda mal en esto, eso se llama una vaciada y no es bíblico. La exhortación incluye ponerme al lado de la persona y decirle la frase, oye, ¿te puedo ayudar de alguna manera? ¿Crees que puedo colaborarte con eso? Porque lo único que quiero es que la persona cambie y agrade a Dios. Eso es mi intención. ¿Está claro lo que significa? Ya eso es lo que está diciendo en el texto.
Cuando dice repréndeles, hágale caer en cuenta, pero ojo, no le diga. ¿Qué no le puedo decir? A mí me parece. Usted me dice a mí me parece y yo me ofendo, porque es que esa es su opinión de mí. Yo creo, eso es lo que usted cree, no lo que la Biblia dice, eso es lo que usted cree. Es que yo pienso, eso es lo que usted piensa, no lo que la Biblia piensa. Por eso no se puede usar ni yo creo, ni yo pienso, ni a mí me parece, ni... No. ¿Qué dice Dios? Y sobre lo que diga Dios, sobre eso cambiamos. ¿Es claro el punto? Entonces, aquí dice, mirad por vosotros mismos. Si mi hermano peca, repréntale. Ahora, ¿qué significa? Póngale cuidado. Le digo a la hermana Ana, Ana, por favor, ya deja de ser así. No, le digo, la Biblia, hermana, nos dice que tienes que tener esta conducta, no la estás teniendo. Y la hermana dice, bueno, gracias por decirme, y se arrepiente y dice, perdóneme. ¿Qué dice la Biblia? Perdónela. Perdónela. Dice, uy, chévere, funcionará siempre así. Ahora, ¿cómo se pide ese perdón? Y aquí vamos a mirar algunas cosas muy importantes en eso. Ahora, ¿perdonar cuesta? Claro. Si usted no ha entendido el perdón de Dios, perdonar cuesta muchísimo. Porque usted dice, a estos los perdono, pero a estos no. Esto se lo merece, este no se lo merece. Eso es perdón humano. Y no sirve, no funciona así. Ojo con eso. La Biblia nos llama a que perdonemos como el Señor perdona. Toda la Biblia dice, y sigue ese hilo conductor, si tu hermano pecare contra ti. Esto es lo que dice ahí, repréndele, redargúyele. La palabra es redarguir. ¿Con qué? Con la Biblia. No lo coja a bibliazos. Eso es diferente. ¿Listo? Tome, ¿qué le pasa? Oh. No. Abra la Biblia y diga, esto dice Dios y en esto estás equivocado. Nadie debe reprender a otro por criterios personales. Es que a mí no me gusta como usted piensa, no me gusta como usted habla, no me gusta como usted hace. ¿Sabe qué? Eso jamás nos sirve. Porque Dios nos hizo diferentes y usted hace las cosas de una manera, otro las hace de otra. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso? No puedo obligar a una persona a que haga las cosas como yo las hago. Pero cuando la Biblia dice que yo debo tener un cierto comportamiento y la persona dice que es creyente, le digo, mira, la Biblia nos llama a los dos a poner cuidado en esto. ¿Cómo te ayudo a que lo hagas? Ese es el derecho. Ahora, ¿cómo se hace eso en la práctica? Con Ana. Dice la Biblia en Mateo tiene el mismo texto, pero dice, estando tú y tu hermano a solas. Entonces yo llego, Ana, ven. No digo, Ana, te voy a boletear aquí en público para que aprenda y usted respete aquí a todo esto. No, ¿cómo se hace eso? Le digo, Ana, tenemos que hablar. La llamo aparte, le digo, hermana, mira, la Biblia nos llama la atención sobre esto. Yo quiero saber cómo te puedo ayudar, qué podemos hacer por ti, y hablo con ella, directo. ¿Quién más tiene que intervenir en la conversación? Nadie. ¿Quién tiene más que saber el problema? Nadie. Así es sencillo. Cuando usted le da por abrir esa bocota y abrirlo a otro, usted se convirtió en una piedra de tropiezo. Ahí comenzó. Porque eso es algo que no se debe hacer. Ahora usted dice, ay, pero pastor, es que yo le cuento a las personas para que oren por ese sinvergüenza del Brian. No, yo le digo es para que oren. No, pues linda la excusa de que oren. Pero eso es un chisme. Y eso no funciona de esa manera. Busque aparte al que le ha ofendido, sin la presencia de nadie más. La falta conocida no se divulga, se mantiene en la intimidad. Porque esa es la forma de restaurar a la persona y rectificar a la persona que anda mal. Así evitamos el escándalo y así ayudamos a la persona que ha caído. Pero cuando usted no hace eso, usted se convierte en una piedra de tropiezo. Por eso dice acá, ¿qué va a pasar? Si se arrepiente, si consigue que el otro caiga en cuenta, chévere, perdónele. Perdónele, es algo que Dios quiere. Ahora, si ha surtido efecto y la persona rectifica su comportamiento, qué chévere porque la persona ha cambiado. La divulgación, oigan esto, la divulgación de las faltas ajenas no edifica a nadie y mucho menos a la iglesia. Oigan eso. Y hay personas que tienen la maña de hablar mal de la iglesia. ¿En qué edifica la iglesia que usted hable mal de acá? Dígame en qué no se edifica que hable mal de acá, por ejemplo. ¿Nos ayuda a nosotros? ¿Usted no se da cuenta que está hablando contra usted mismo porque somos el cuerpo de Cristo? Que somos uno solo. Y si usted habla mal del mismo cuerpo suyo, darse látigo usted solito.
porque usted hace parte de ese mismo cuerpo. Entonces, grave, re grave meterse por ese lado. Nada que ver. Y por eso algunos, a veces tristemente, queriendo o sin querer, son piedra de tropiezo porque hablan mal de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer con la iglesia si ve que algo se está haciendo mal? Hablar con la persona que lo hace mal y corregirlo. Ayudarlo. Buscar su restauración. Ojalá, eso es lo que debería hacer, como con cualquier otra persona. Así se debe hacer con cada miembro de la iglesia, sin boletear a nada de eso. ¿Sabe cuándo se convierte en una piedra de tropiezo? Cuando el hermano que quiere crecer, usted empieza a decirle cosas de acá. Ay, es que acá no sé qué, es que acá no sé qué. Mire, no somos una iglesia perfecta y seguro tenemos fallas. Y seguro tendremos cosas que corregir, segurísimo. Y tratamos y buscamos y oramos y buscamos corregir, pero seguro pasarán algunas que no queremos. Y entonces, ¿qué hacemos? Y usted se pone a los hermanos recién llegados o convertidos o débiles en la fe y a decirles, ay no, es que a esa iglesia le falta amor, a esa iglesia no sé qué, y empieza a atacar la iglesia. Uy, eso será una piedra de tropiezo para esas personas, para su crecimiento espiritual. La Biblia dice, hable lo que edifica. Ahora usted dice, ¿y por qué tengo que hacer eso? Y le voy a decir por qué. Voy a poner este ejemplito solo para que ustedes se den cuenta. ¿Cuántas veces al día usted peca contra Dios? ¿Quién dijo 5? 5. ¿Quién da más? 10. 10, listo, 10. Vamos a poner 10. Usted peca 10 veces al día. Y va por la noche o por la mañana y le dice, Señor, perdóname. ¿Dios lo perdona? ¿Dios lo boletea por las 10 que cometió ese día? ¿Dios lo hace quedar como un cuero delante de todo el mundo con las 10 que hizo? ¿Y qué tal si hace eso por 20 años seguidos? ¿O 30? ¿O 50? ¿Y cuántas veces Dios lo ha boleteado con esas? Y entonces usted, ¿por qué si quiere boletear a otros o a la iglesia misma? Madure. Eso es de madurez, de entender para qué está en una iglesia. Y cuando somos creyentes y no entendemos eso, afectamos con o sin intención a la iglesia y le hacemos daño. Y nos convertimos en piedra de tropiezo para aquellos que están queriendo crecer y solo ven defectos que ni siquiera veían ellos. Y ahora usted dice, ay, para que abra los ojos y vea. ¿Que vea qué? Que vea su maldad. Eso es lo que está viendo. Que vea su chisme y que vea su corazón envenenado con cosas que, por no hablar como la Biblia dice, están albergadas en su corazón. Ese es el punto de eso. Pero vamos a ponerlo más grave, porque aquí el texto lo pone más grave. ¿Y qué pasa si la belleza me pide perdón a las 7 de la mañana? Y le digo, lo perdono, pero a las 9 vuelve y me la hace. Lo perdono. Y a las 11 vuelve y me lo hace. Lo perdono. Y a la 1 vuelve y me lo hace. O sea, me deja almorzar y de una vez tome. Lo perdono. Y a las 3 de la tarde y vuelve y lo hace. La misma vaina. Lo perdono. Y a las 7 de la noche. Lo perdono. ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Pero espere, calma. Usted dice, uy, no, hay gente haciendo así, ya vi gente haciendo. No me parece. No es justo. Pues obvio que no es justo. ¿Quién se merece el perdón? Nadie. Por eso el perdón es no darle a la persona lo que se merece, sino darle lo que necesita. No es por merecimientos. Nadie se lo merece, nadie. Usted puede comportarse re bien y cambiar y todavía no se lo merece. Ya está hecho, hizo un daño que no, muchas veces no se puede reparar, son daños que están ya, el daño está hecho. Pero usted se merece el perdón. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo así? Porque todos los días usted lo recibe de parte de Dios, todos los santos días. ¿Cuántas veces Dios le ha perdonado esta semana, por ejemplo? Ush. Solo con sus pensamientos. Ush. Ya, con eso ya tiene. ¿Dios lo ha boleteado literalmente? ¿Le ha contado a alguien más Dios sus secretos así todos torcidos? No. Entonces usted, ¿por qué si quiere practicar eso con otros de esa forma? Eso no está bien, eso no entender el perdón de Dios cómo ha funcionado. Ahora, eso es porque no entendemos. Entonces uno dice, ¿y entonces me tengo que aguantar que la persona haga lo mismo todas esas veces, pastor? No.
Aprendamos cómo funciona el asunto desde la Biblia, para no entrar en una cosa que es. Primero, ¿qué hace Dios cuando usted hace un pecado? Comete un pecado y usted le pide perdón. El Señor dice, listo, lo perdono. ¿Qué hace Dios con ese pecado según la palabra de Dios? ¿Dónde lo coloca? ¿Dónde lo pone? Y la respuesta es que hay varios lugares donde el Señor los coloca. Primero, en el fondo del mar. Miqueas 7:19. Miqueas. ¿Tú Miqueas? Bueno, horrible que en el libro de Miqueas. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde? En lo profundo del mar. El mar, hay lugares que no tiene fondo. ¿Dónde echa Dios sus pecados cuando usted le pide perdón? Dios dice, ya los boté por allá. O sea, están en un lugar donde no se pueden sacar. Pero Dios no se acuerda, claro. Por eso la Biblia no dice que uno se olvide de los pecados. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, no me acordaré más. Eso es otro texto completamente diferente. La Biblia dice, yo no me acordaré más de tus transgresiones. ¿Qué es acordarse? Que usted está caminando y dice, uy, lo que me es eso. Entonces, cuando venga ese pensamiento, usted dice, yo ya lo arreglé con Dios, lo siento. Eso es lo que se llama perdón. No que se me olvidó todo lo que me hicieron, sino que lo dejé en Dios y cada vez que viene un pensamiento, Señor, yo no me acuerdo de eso, eso está contigo, yo cerré eso allá, tú lo tratarás y tú harás como tú quieras con esa persona. Pin. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Ana me ofende. La perdono. ¿Dónde coloco la ofensa de Ana? En Dios. Si usted no lo hace bien, usted va a ser como las pitadoras. Si usted lo coloca en usted, va una. Y Ana hace la segunda, van dos, van tres. Y a las 7 usted coge esa pitadora con frijoles y ¡puf! Y explota. Eso está mal. Significa usted no entendió cómo era. Usted está aguantando a ver a qué hora se totea. Usted se está rellenando de aire para explotar. Así no es. El perdón verdadero es yo coloco la ofensa en el único que la puede tranquilizar. ¿Quién es ese? Dios. Entonces cojo y la llevo y le digo, Señor, está en tus pies. Haz lo que tú quieras. Coloco la persona, la circunstancia y hago así. Y aquí quedo en paz. Cuando la persona Ana me hace la segunda, yo miro mi corazón y no hay nada. Es la primera que me hace. Porque la otra la tiene Dios. Y cojo lo mismo. Vuelvo y me limpio. No tengo nada. Ana me hace la tercera, pero la tercera humanamente hablando, pero está con Dios. Ella no tengo nada contra ella. Y siempre debe ser así. Dice, pero ¿y entonces Ana se va a quedar así toda la vida? No. Y ahí viene la otra parte de la Biblia. La Biblia dice que hablemos de procesos de restauración. Siempre tenemos que perdonar a la persona. Siempre. No hay una escena en que no la perdonemos. La Biblia dice, estad en paz con todos los hombres hasta donde sea posible. Habrá momentos en que no es posible. No porque yo no quiera, sino porque la otra persona dice, olvídese, yo no quiero estar en paz con usted, no me interesa, listo. Pero no de mi parte, es de parte de allá, no de parte de acá. ¿Estamos claros? ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago esa parte con esas personas? Entonces la perdono, coloco la ofensa allá. Cuando está allá, yo siempre en mi mente viene lo que Ana ha hecho y digo, Señor, está en tus manos yo. Y con eso no tengo nada de carga contra Ana. Una vez le he perdonado todo a Ana, ese es el punto, yo puedo ayudarla a restaurar. ¿Qué es restaurar? Ana, tú tienes un problema. Yo no tengo nada contra ti porque en mi corazón te entregué eso al Señor, pero tengo que ayudarte porque estás repitiendo algo de una manera constante. Hay algo que estás haciendo mal y necesitas ayuda. De eso, esa sí es la manera. Y entonces empiezo a tomar medidas. Medidas que pueden ser muy suaves al principio, muy fuertes después, si veo que el comportamiento sigue porque ella no ha entendido cómo se cambia. Esa es la manera correcta de hacerlo. No quiere decir que me cruzo de brazos y digo, ya lo perdoné y haga lo que quiera. No es eso. Yo tomo una medida, voy tomando otra. Voy a poner este ejemplo para que me entiendan el punto. Una persona que dice ser cristiana, dice, ok, está en una empresa, en la caja registradora. Está. Y las cámaras de seguridad detectan que se robó 50,000 pesos. El jefe, que es cristiano, se da cuenta. Le dice, ¿usted qué pasa, hermano? ¿Usted es un creyente y robando? La Biblia nos dice, y empieza con la Biblia. Mira, la Biblia dice esto.
El tipo dice, perdóneme. Lo que pasa es que he estado en una necesidad y bueno, echa el cuento, que sea. El tipo le dice, lo perdono, pero hay una consecuencia. No lo voy a echar inicialmente, pero lo voy a pasar a la bodega donde están las cajas. Él agradece por la oportunidad. Estamos haciendo el primer paso. Y entonces lo ponen allá. Pero también en la bodega hay cámaras de seguridad. Entonces ya no se roban los 50, sino una cajita chiquita. Y se la robó. El jefe se da cuenta, lo llama él. Y el jefe le dice, perdóneme, jefe, es que de verdad estoy estaba muy... Y él le dice, lo perdono, porque siempre hay que perdonar, porque no quiero tener... Y el jefe dice, no, ya lo perdoné, pero vamos a tomar una acción legal, vamos a poner una demanda por aquello que acabas de hacer. Y tendrás que restituir lo que has robado. Y que obviamente quedas fuera de la empresa. Así funciona la realidad. No es que yo perdono y la gente se para la cabeza, no funciona así. Es que yo voy tomando medidas que pueden ir siendo cada vez más fuertes y que reflejan que quiero una corrección en la persona. Ese es el punto. Y lo hago para corregir a la persona, no para nada más. ¿Está claro cómo funciona el asunto? Y esa es a la que se está refiriendo el Señor acá en este punto. De eso se trata. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Dios lo hace con nosotros. ¿Cómo lo restaura usted Dios? Igualito. O sea, Dios está diciéndole a todo el mundo lo malo que usted ha hecho. No. No le echa en cara todas las faltas suyas. No. Dice, ¿cómo te ayudo? Y busca cosas y herramientas y le da cosas a usted. Le dice qué necesita, qué puedo hacer por usted. Y está ahí todo el tiempo para ayudarnos. Así es Dios. Y así como está Dios para nosotros, así tenemos que estar para la gente que se tropieza. ¿Está claro el asunto? Y que quede claro que no es una licencia para que la gente haga lo que quiera. Usted puede ir tomando medidas, pero siempre perdonando. El perdón, ojo, es aparte de las medidas que tomamos. Nunca pegue el perdón. Si usted hace esto, lo perdono. Eso no. Siempre estás perdonado, pero vamos a trabajar acá en esto. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Estamos? ¿Cuántas veces? Acá en el texto dice, si 7 veces al día pecaré contra ti, y es por la misma falta, y volviere a ti diciendo me arrepiento, perdón. Dice, si fuere 7 veces por la vaina, 7 veces la misma vaina, dice perdónale. Pedro, que es judío, los judíos tienen una regla, solo perdonan 3 veces. A la 4ª ya no lo perdonan. Por eso Pedro dijo, ¿cuántas veces? Pedro, todo espiritual, basado en esta misma charla, dijo, yo sí soy espiritual. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús, ¿qué le contestó? Hasta 70 veces 7. 490 veces por la misma ofensa. ¿Qué quiere decir? ¿Que debo llevar la cuenta? Van 489. No. Quiere decir que siempre debo perdonar. Siempre. Y ojo, pero cada vez que perdono, si no hay un cambio, puedo tomar algunas medidas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Terminamos entonces haciéndonos unas preguntas muy puntuales nosotros. ¿Está usted siendo piedra de tropiezo para alguien en su vida, en la vida? ¿Está usted siendo piedra de tropiezo para alguien en esta tierra? ¿Está incitando a pecar a alguien? Eso es muy delicado. Y sobre todo a alguien que sea débil en la fe. Por su forma de ser legalista, por sus imposiciones que no dice la Biblia, o por su mal ejemplo. Pilas. Peor aún, su mal ejemplo no está dejando que otros lleguen. Y usted sabe, porque usted no cambia y la gente no ve ningún reflejo y usted dice que es del Señor y la gente dice, pero ¿qué me voy a meter a eso si vea? Sigue igual. Entonces tengan mucho cuidado, porque el texto es muy duro con esa clase de cosas. Y obvio, aquí el texto incluye el perdón y está diciendo, listo, hay perdón. Si usted la embarró, hay perdón. Si usted no ha hecho las cosas correctas, listo, el Señor lo va a perdonar todas las veces. Pero hágame el favor y practique lo mismo. Perdone a otros. Y lo más importante, cambie. Porque si no, ¿en qué estamos? Tenemos que madurar y crecer. De eso se trata el punto. Por eso el Señor termina ese punto con esa seriosísima advertencia, porque es una advertencia muy seria, pero es una advertencia con una salida. La salida se llama el perdón. Señor, perdóname, y Señor, perdono a todos los que han sido o son piedra de tropiezo para mi vida. Si alguien es piedra de tropiezo para su vida, ¿qué debe hacer usted? Corra. Huya de esas cosas. Claro, si alguien está haciéndolo ir hacia el pecado,
y no quiere ayudar, sino más bien a seguirlo hundiendo, corra, huya, váyase de ahí. Porque eso es lo que haría un creyente. ¿Estamos claros, mis hermanos? Entonces terminamos esta mañana con esa reflexión. Señores, nos vamos a tropezar, pero cuando se tropiecen busquen el perdón de Dios, pero corrijan, porque si no el Señor va a ir tomando medidas cada vez más fuertes a medida que hacemos eso. Y la otra cosa, siempre piense que usted va a hacer esto no porque la persona se lo merece, sino porque usted recibe de Dios esto mismo todos los días de su vida. Lo mismo que estoy diciendo lo recibe Dios. Todos los días Dios lo hace con nosotros, todos los días. Y por lo tanto es la práctica que yo debo seguir. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, misericordiosa. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser personas que edifican a otras. Perdónanos porque seguramente de manera directa o indirecta, por no pensar, no mirar, somos piedras de tropiezo para algunos. Perdónanos, Señor. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder edificar, porque todo lo contrario a ser piedra de tropiezo es más bien pensar cómo podemos edificar a los que nos conocen, cómo podemos ayudarlos a crecer. Por eso hoy dejo en tus preciosas manos la vida de todos y cada una de las personas que están aquí. Pido que tú obres en sus vidas, en sus corazones, que los ayudes, que los guíes y que todo, Señor, sea para la gloria y honra tuya. Dejamos en tus manos, ayúdanos también, Señor, oramos por la iglesia para que tú la guardes, Señor, de todo aquello que quiera hacerla tropezar. Guíanos en ese plan y en ese propósito. Y dejamos, Señor, lo que resta de este día en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén.